Bien, vamos entonces, hermanos, a dar comienzo a esta actividad en el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a orar que el Señor nos dirija, que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude. Y oramos por las querellas que ya hemos oído, para que el Señor fortalezca y ayude a que en este momento tiene necesidad. Y bueno, que el Señor siga dirigiendo este estudio, este trabajo que estamos realizando en el nombre del Señor Jesús. Padre Celestial, te damos gracias. Delante de tu presencia nos presentamos, Dios, en este momento y pedimos que tú seas guiándonos, que tú seas ayudando, que tú seas fortaleciendo a quienes necesitan, Señor, hoy un consuelo, ayuda de tu Espíritu Santo, Padre Celestial. Oramos, Dios, por cada uno de los asuntos que se han mencionado. Tú seas poniendo tu mano, tu poder, tu gracia, Señor, tu fuerza, quien hoy necesita, Dios de la gloria. Ponemos en tus manos, Señor, esta sesión en el nombre tuyo. Dependemos de ti, Señor Jesús, de tu gracia, de tu sabiduría, de tu ciencia, de tu revelación, Padre Santo, que todos podamos ser beneficiados y que podamos nuestro intelecto, Señor, se desarrolle y podamos adquirir conocimiento de tu palabra, Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesús. Amén, gloria a Dios. Bueno, amados, bendiciones para todos en el nombre del Señor Jesús. Saludo para los que acaban de llegar. Amén, amén. Bienvenidos y qué bueno que estén todos ahí ya amén, hermano, Dios me lo bendiga. sus lugares acostumbrados para hacer esta nueva sesión. Hoy día festivo, un día festivo un poco raro, pero ahí estamos. Ahí estamos y lo importante es que estamos con salud, estamos con vida. Saludo a mis compañeros, los que estén por ahí, a mi supervisor y bueno, gracias a Dios aquí estamos para hacer este día de análisis de la palabra. Vamos entonces a hacer el recorderis acostumbrado, máxime que ahora es de 8 a 8, entonces se nos puede olvidar más fácil todavía. Entonces nos toca hacer el recorderis para permitir que la clase anterior no nos quede suelta y que esta tampoco, sino que podamos ir haciendo ese hilo conductor de lo que hemos venido hablando a través de el Apocalipsis. Hoy con la ayuda del Señor trataremos de sacar el capítulo 17 y 18 en razón de que los dos pues tienen el mismo propósito, manejan el mismo tema, como es el juicio a Babilonia, juicio a la gran ramera. Son términos simbólicos para un sistema, para una religión. Así que vamos a tratar de evacuar hoy los dos capítulos, el 17 y el 18. Bien, ¿quién nos quiere ayudar entonces con el recorderis de lo que hablamos hace 8 días? Amén, hermano Rodrigo. Señor. En la clase, en la lección pasada hicimos un refuerzo de lo que ya habíamos visto. Un refuerzo básicamente del capítulo 16, capítulo 15. Y entre ese refuerzo vimos el verso 15 del capítulo 16 acerca de la expresión "y aquí yo vengo como ladrón". Sí. Que no se está refiriendo a la iglesia como muchas veces lo pensamos, sino que en este caso más bien es la sorpresa que se van a llevar los enemigos. Y por eso es que se usa esa expresión allí. También haciendo referencia
a guardar su ropa, tomando la relación de la guardia del templo, entonces para que no pasaran vergüenza en la sociedad al tiempo de desplazarse o con su familia. Entonces por eso se hace esa referencia. También hablamos de Armagedón, del lugar como tal. Hablamos del lugar que es importante para el pueblo. Allí se han librado las batallas de pronto más importantes de la sociedad. Dijimos que han estado allí hombres como Nabucodonosor, los asirios, los sirios, Napoleón. Napoleón una vez dijo que todos los ejércitos en formación para la batalla cabían perfectamente en este valle de Armagedón, de Jezreel. Dimos los nombres, Megiddo, Jezreel, con los que lo podemos identificar en la escritura. Y hablamos un poco también de los caminos. Ajá. Dice que por un camino vienen a ellos, pero por 7 serán esparcidos. Entonces vimos que 4 caminos de esos son ríos. Son unos ríos que, por ser navegables, transitables, se convierten en caminos. Y los otros 3 caminos, que son el camino del mar, el camino de los patriarcas y el camino de los reyes. Bueno, llego hasta ahí para que otro compañero continúe. Muy bien, sí, señor. ¿Alguien más? Amén, hermano Rodrigo. Obed Valenzuela. Algo que particular del valle de Jezreel, que encontramos que allí estaba la viña de Nabot, al norte estaba la colina de Moré, donde acamparon los madianitas con Gedeón. Los filisteos derrotaron a Saúl, murieron 3 de sus hijos y Saúl sucedió. Y esto lo vemos en Primera de Samuel. Acab, el rey, construyó su palacio allí. Bueno, fueron varias cosas que también sucedieron en el valle de Jezreel. Gracias. ¿Quién más? Mi hermano, hablamos de la globalización. Sí. La globalización es un proceso histórico de integración mundial en los ámbitos económico, en el ámbito político y tecnológico, social, cultural y religioso. Entonces definimos la palabra globalización, que es un proceso creciente de internacionalización industrial del comercio, la economía, las comunicaciones, la cultura, etcétera. Entonces, impulsado por el libre flujo de la mercancía y capital que, bueno, así ya no tema, mi hermano. Entonces, me recuerdo que la globalización dio a luz el orden mundial. La globalización tiene un hijo, sí. ¿Quién complementa ahí la idea? Ajá. Sí, señor. Vale. Decíamos que entonces la globalización se potencializó en los años 70, pero que desde tiempos antiguos ya se podía mirar la globalización como tal, con los hijos de Noé, cada uno en sus asentamientos en Asia Menor, quienes fomentaron la religión en Etiopía y las costas, y ellos fomentaron el comercio, y los europeos fomentaron la industria, industrializaron todo en su momento, también con Babel, y en los idiomas, los diferentes idiomas. Entonces se hizo una globalización en su momento, pero en los años 70 fue potencializado y se ha venido fraguando y ha dado a luz al nuevo orden mundial. Y hablamos también de la Confederación de los 10. Vimos que habían allí algunos que tenían que desaparecer para que quedaran 10 y en eso vamos. En eso vamos, sí, señor. Muy bien. Última intervención. ¿Alguien más?
Bueno, entonces vamos a entrar a la lección de hoy. Los compañeros han hecho pues algunas anotaciones importantes con respecto a lo último que vimos en el capítulo 16. Capítulo 16 no solamente nos trajo la ejecución de las copas, que es el juicio, si lo podemos decir, acumulado de Dios para un momento específico, en una hora específica, en un año específico. Como dice el 14, para el día, mes, hora y año. O sea, el juicio de Dios tiene un momento. La Biblia dice, está establecido un día en el cual Dios juzgará al mundo con justicia. Las cosas de Dios tienen un momento específico, no se dan al azar, no son casualidades. Las cosas de Dios tienen un momento específico. El capítulo 17 y el capítulo 18 nos van entonces a introducir en el juicio específico a un sistema que tiene específicamente dos vertientes fundamentales que han permeado a el mundo entero, a los reyes de la tierra, a todas las naciones y a todas las gentes. Un sistema político y religioso. Apocalipsis 17 y 18 habla de mujer, habla de ciudad, habla de Babilonia, habla de un sistema con el cual todos los reyes, hay una expresión ahí, todos los reyes de la tierra han fornicado, han sido permeados con su doctrina, con sus prácticas, con su religión y con su política. Los dos capítulos hacen entonces la totalidad del juicio de la gran ramera o de Babilonia, como también la menciona en los dos capítulos. El capítulo 16 hace el juicio religioso, el capítulo 18 el juicio comercial, el juicio político. En la primera parte nos damos cuenta entonces, capítulo 17, que el juicio se aplica a toda su doctrina, se aplica a toda su clase de fe, su forma de creencia, y el capítulo 18 tiene que ver con comerciantes, tiene que ver con fama, tiene que ver con posición y tiene que ver con mercadería, con todo lo que pues esta señora ha permeado el mundo entero con sus mercaderías, con su esoterismo, etcétera, etcétera. Entonces, en estos dos tiempos nos vamos a ocupar esta vez en estos dos capítulos para que podamos entonces sacar de aquí, pues como lo hemos venido haciendo, un análisis de la palabra del Señor y podamos dejar para cada uno de ustedes, los que les gusta ir un poquito más allá en la Biblia, una base para que podamos sacar algunas buenas conclusiones. Entonces, repito, vamos a ver el juicio contra la gran ramera en la parte del sistema político, en la parte del sistema religioso y en la parte del sistema comercial. Mejor dicho, aquí la señora esta queda totalmente arruinada, totalmente desaparecida y convertida en ceniza, en vergüenza. A esto es pues prácticamente lo que le conocemos como la venganza de Dios sobre sus enemigos.
venganza, juicio de Dios para sus enemigos. En el primer capítulo, capítulo 18, entonces vamos a ver el juicio del imperio religioso, o sea, lo que tiene que ver con su doctrina, con su clase de fe, con sus prácticas religiosas, que como conocemos y sabemos no son pocas, son muchas, muchas, muchas las prácticas religiosas, las ceremonias que esta señora, este sistema celebra. Aquí entonces en el capítulo 17 se aplica el juicio a toda esa parafernaria de ritos religiosos que en su gran mayoría hasta los desconocemos. El verso, yo quisiera que un pastor me lea desde el verso 1 hasta el versículo número 6, verso 1 hasta el verso 6 del capítulo 7, para que tomemos de pronto como un panorama un poco más claro de lo que el capítulo 17 nos va a decir. ¿Quién lo quiere hacer? Amén, mi hermano Rodrigo. Dale. Bendiciones para todos. Dice la palabra de Dios, Apocalipsis 17. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de las inmundicias de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Amén. Gracias, mi amado. Gracias. Aquí entonces nos damos cuenta cómo a Juan se le da una descripción muy exacta en cuanto a características. A partir del versículo 7 vamos a ver descripción ya interpretativa del texto, o sea que no solamente más o menos como que a Juan le dijeran, le voy a decir estas características de un personaje, adivine quién es. Y entonces le describen por características, por prácticas, por cómo la mujer se comporta, por en dónde está ubicada, por lo que hace. A Juan en esos primeros 6 versículos, entonces se le describe de una manera magistral, muy clara, lo que esta señora es, lo que esta señora practica. A partir del 7, entonces, el mismo ángel le explica a Juan la interpretación de lo que se le está diciendo a Juan, ya a partir del verso 7. Es importante tener en cuenta aquí que el ángel que está hablando con Juan es uno de los mismos que ya ejecutó el juicio, que hizo el juicio de las 7 copas. Ustedes han visto que desde el capítulo 15 han venido apareciendo una sucesión de ángeles. En el capítulo 15 hay unos ángeles, 6 ángeles, que son diferentes a los 7 de las copas. Aquí en el 18, por ejemplo, va a aparecer, bueno, en el 17, uno de los ángeles que tenía las 7 copas repite, vuelve a estar en acción, vuelve a estar ahí en el juicio. Y en el capítulo 18 aparece otro ángel que tiene mucho poder, o sea,
haciendo la distinción de que no es ni uno de los 7 ni uno de los otros que ha pasado, sino que este es un ángel que tiene muchísima autoridad, indicando así entonces que el juicio como veníamos diciendo en el 15 y en el 16, cada vez es mucho más severo, es mucho más fuerte, es mucho más agónico, es mucho más definitivo el juicio, cada vez que la autoridad espiritual que lo está ejecutando, como nos damos cuenta, es mayor. Entonces, la pregunta, aunque en los dos capítulos realmente es muy clara la identificación, poder identificar el sistema del que estamos hablando. ¿Qué está haciendo? ¿Va a hablar? No escucha. ¿No escucha nada? Sí, ya. Vale. Pues la identidad de este sistema es muy claro. Yo invitaría pues a hacer alguna corrección en cuanto a la interpretación de estos dos capítulos. Uno escucha con mucha frecuencia a algunos predicadores que se refieren explícitamente a la Iglesia Católica. Y aunque se puede decir que sí, me parece que lo correcto no es referirnos explícitamente a una denominación, una vez que aquí estamos hablando es de todo un sistema. Entonces, pues el romanismo únicamente lo que hace es como lo que dice ahí, es la mamá de todo el sistema, pero no explícitamente solamente el romanismo, es una gama grandísima. La estadística, pastores, hoy dice que en el mundo hoy tenemos 33,000 religiones, 33,000 formas de creer, 33,000 formas del hombre expresar una forma de fe, una clase de fe, alguna inclinación religiosa. Por eso entonces dirigirnos con nombre propio a una iglesia, a una denominación, me parece que no es lo más escatológico. Por eso aquí vamos a hablar de un sistema, vamos a hablar de la mamá de todos, de todo el sistema, en donde está pues engranado todo el sistema. Y creo que bien lo expresa y lo aclara la palabra. La Biblia lo que hace es, en la visión que se le da a Juan, es coger toda clase de fe que está fuera del contexto de la fe genuina en el único y verdadero Dios, y meterlo dentro de ese sistema, y entonces de esa manera es que se le da a Juan la visión. No se le indica un nombre en particular, aunque aparece ramera y aunque aparece Babilonia. Son dos términos más simbólicos que de institución. Entonces, es importante que, pues, cuando lleguemos o enseñemos estos capítulos, me parece a mí que lo más correcto es manejarlo desde esa óptica y no directamente a un nombre en particular, porque me parece que no estaríamos siendo lo suficientemente amplios y la interpretación no sería la más correcta. Entonces, la pregunta sería ¿quién es? Aunque repito, pues la identificación es muy, muy definitiva, es muy concreta, es no solamente si hay que ponerle un nombre, ahí también está. Entonces, vamos a ver características del sistema. En el capítulo 17, desde el verso 7 en adelante, entonces a Juan se le describe, esta diapositiva ya la vimos, pero es para que recordemos de quién estamos hablando. Entonces estamos hablando del sistema, aunque aquí cuando vimos esta diapositiva se la aplicamos también al anticristo, pero es que el anticristo es el que está
haciendo de bestia en el momento en que ya en la señora, en el capítulo 17, se sube sobre la bestia. O sea que va a haber un tiempo, un momento, dentro de esos 7 años, hay un momento en que la señora gobierna la bestia y la pone a hacer lo que ella quiere. Pero va a llegar un momento en que la bestia destruye a la señora. Ese es el juicio religioso. Al finalizar el capítulo 17, usted encuentra que los 10 cuernos, dice el capítulo, verso 16 y 17, los 10 cuernos destruyen, aborrecen a la señora, a la ramera, y la destruyen. Ahí es entonces, en esa parte donde el anticristo entonces tiene esa capacidad y esa potestad de que solo se le adore a él, de que la religión es la de él y que el sistema religioso a partir del momento es el que él va a imponer. Ahí entonces la señora tiene que someterse a el sistema político. Eso es muy bueno tenerlo en cuenta y ponerle cuidado ahí. Y por eso hay que estudiar el capítulo, los 2 capítulos desde una óptica, pues con mucha atención para que nos demos cuenta los asuntos que pasan ahí. Entonces, cuando el anticristo aparece, la señora se sube sobre la bestia, se sube sobre la bestia, se asienta sobre la bestia, o sea que el poder religioso está gobernando al poder político. Pero llega un momento, después de los 3 años y medio, en que el poder político destruye y aborrece a la ramera y la arruina religiosamente. Y entonces el poder político también proporciona su propia religión, que es lo que vimos a partir del capítulo 11 en adelante, en donde ya el anticristo toma toda la fuerza, y ya en el capítulo 13, al final del capítulo, entonces vimos cómo surgió de la tierra el poder religioso, el falso profeta, que entonces se exigió adoración a la bestia, y acuérdense en que el anticristo se opone a todo lo que se llama religión. Entonces, para que ellos puedan hacer eso, aquí entonces es donde se está cumpliendo lo que está diciendo el capítulo 17. El capítulo 17, el verso 16 dice: y los 10 cuernos que visten la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. O sea que la parte religiosa aquí, el sistema religioso que ha reinado por siglos, entonces el anticristo lo destruye para él poder establecer su propia religión. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces, por eso volvemos a esta diapositiva para que entendamos cómo es que está operando esto y realmente a qué nos estamos refiriendo. Entonces, el anticristo y la señora en un momento son aliados, ¿ya? Los primeros 3 años y medio del anticristo son aliados y trabajan en llave, al punto que la señora se sienta sobre la bestia, o sea, política y religión, caminando juntos en pro de la conquista del mundo. Y acuérdense que a eso fue que le llamamos entonces el nuevo orden mundial en todos los aspectos, para que al final eso termine en lo que realmente el anticristo quiere, y es que haya una sola política, haya una sola religión. Entonces, estamos trabajando sobre lo mismo: las 7 cabezas, los 7 cuernos, los 10 cuernos. Dijimos que las 7 cabezas pues eran imperios que habían estado en acción profética durante la época de la historia de la raza humana, del pueblo de Israel. Hablamos de Egipto, de Asiria, de Babilonia, de Persia, de Grecia y de Roma 2 veces. Roma en el tiempo de Juan, y Roma ahora en el tiempo del anticristo. Hablamos de emperadores para que nos diera que el último emperador, que es el anticristo, es el 7º, pero que también viene a ser el 8º. Hablamos también de los poderes mundiales, hablamos de los 10 cuernos, que son las 10 confederaciones, que es lo que el capítulo 17, el verso 16, ya está hablando,
En el 13 dice, estos tienen un mismo propósito y es entregar su poder y autoridad a la bestia. Entonces, note que comienza como de una manera, una artimaña, una forma de engañarse entre ellos mismos. Entonces, note que el 13, verso 13 del 17, dice que los 10 cuernos tienen como propósito entregarle su poder a la bestia. Y ya en el 16, los 10 cuernos se levantan y destruyen a la ramera. O sea que no solamente tenían el propósito de que la bestia fuera el único señor y amo, sino que también tenían la intención de destruir a la ramera para que la bestia entonces fuera lo que ellos estaban proponiendo, el señor y amo de la casa, como lo menciona el señor Papa ahora, de la casa común. Así que estamos hablando exactamente de lo mismo, solo que aquí ya lo estamos, o a Juan se lo están haciendo ver desde la realidad, como en la carne. Estamos hablando de esto, esta gráfica también lo vimos, ya aquí está en pleno auge y en plena manifestación esto de los poderes mundiales, están en ejercicio, están en procura de conseguir los objetivos. Acuérdense, estos tienen como propósito, como objetivo, cederle el poder a la bestia. Características de esta señora, dice que está centrada sobre muchas aguas. Entonces, recordemos que muchas aguas, entonces, pues es muchísima gente, muchedumbres, gentiles en particular. Sobre muchas naciones, entonces, es el conjunto de las dos cosas. Tiene sede en los mejores lugares del mundo, entonces, pues eso creo que es palpable. Los mejores lugares en cualquier parte del mundo o en el pueblito más lejos están posicionados ellos. Fornicó con todos los reyes de la tierra, o sea, todos los reyes de la tierra doblan rodilla. No ha habido presidente que no pase por el Vaticano y que le bese el anillo al Papa, que haga convenios, pactos religiosos, pactos políticos, pactos económicos, pactos comerciales. Entonces, fornicó con todos los reyes de la tierra y obviamente que cada pacto de esos, pues obviamente tiene su precio, ¿no? Se venden o se intercambian objetos, se intercambian poderes, se intercambian posiciones o se alcanzan objetivos en cada pacto de esos, en cada convenio de esos. Es la que entrega un vino adulterado a todas las naciones y a todos los reyes de la tierra. En la palabra, en la Biblia y especialmente en escatología, la expresión vino tiene que ver con doctrina, con predicado, con clase de fe, pero este vino con el que han fornicado todos los reyes de la tierra, pues es un vino adulterado y por eso pues tenemos que decir que desafortunadamente el mundo hoy está perdido a razón de embriagarse con ese vino que está totalmente fermentado y adulterado con falsa doctrina y con estratagemas de hombre, con mera religiosidad. Entonces, los ha hecho embriagar y los ha hecho emborrachar a través de esa adulteración de ese vino, que por supuesto, pues no tiene nada de verdad. Por el contrario, todas las falsedades y todas las falsas religiones, los dogmas, pues han salido de ahí. Por eso se le llama la madre de todas las rameras, porque de ahí se ha gestado toda clase de pensamiento religioso contrario a lo que es la palabra de Dios. Tienen su sede en Roma, lo dice el 17:4, y están llenos de adornos. Es clarito lo que la Biblia
está mencionando. Manejan y mantienen uno de sus elementos fundamentales en todos sus ceremoniales, pues es un cáliz de oro como señal, un cáliz de oro. Habla la Biblia, ya Juan dice que ese cáliz está lleno de la sangre de los santos, de los mártires de todas las épocas que han sido muertos a causa pues de esta señora que siempre ha tenido su odio y siempre ha sido la perseguidora del pueblo cristiano, y tiene un título de madre. Madre porque en ella se han gestado todas las demás clases y formas de fe, de dogmas, de pensamientos doctrinales, teológicos, todos chuecos, por supuesto, pero todos se han gestado ahí, todos se han gestado ahí. Entonces, por eso se le da el título de madre, pero también se le da título de madre porque es la madre de todas las rameras. Es realmente un título bastante fuerte, pesado, entendiéndose en el contexto en el que estamos y lo que significa una ramera en este contexto, pues obviamente es un título bastante pesado, pero ella es la que ha dado a luz todas esas 33,000 religiones de las que les estaba comentando ahorita. Entonces, estos son características que están ahí en el capítulo 17, como ustedes se dan cuenta, están sustentadas con el versículo correspondiente. Son las características que nos hacen estar seguros de lo que estamos hablando, de que estamos hablando del sistema del que hemos venido hablando desde el capítulo 11, del sistema político y de ese sistema religioso, que ahora en el momento del anticristo entonces va a estar en su mayor esplendor, en su mayor furor, su mayor fuerza, pero que en ese mismo tiempo es donde pues se va a ir al piso, o sea que va a subir. Por eso dice, es necesario que dure poco tiempo, porque es subir y caer estrepitosamente, porque pues obviamente ha llegado el momento del juicio. ¿Qué más podemos decir? Tiene las costumbres o las doctrinas o las prácticas de la Babilonia histórica. Ustedes recuerdan que la Babilonia en tiempos de Daniel, tiempos de la esclavitud, pero la Babilonia en tiempos antiguotestamentarios, patriarcales, todo el tiempo de su existencia, pues fue una nación totalmente corrupta, llena de prácticas inmundas, llena de prácticas totalmente desenfocadas del contexto y de la verdad de la palabra del Señor y del pensamiento de Dios. Entonces, algunas cosas que se practicaban, solamente quise tomar algunas para dar a entender por qué también ya en el capítulo 18 se le nombra es Babilonia. Es entonces un nombre simbólico en cuanto a sus prácticas, en cuanto a lo que hace. Entonces, costumbres que habían en Babilonia, beatificaban los muertos. Entonces, eso de beatificar el muerto ahora, de volverlo santo, eso no es nuevo, eso no se lo inventó la iglesia ayer, eso es viejo, eso es práctica babilónica. Daban culto a una mujer en Babilonia, adoraban y hacían culto y daban adoración a una mujer. En Babilonia adoraban al sol y a la luna. Aquí también usaban un rosario constantemente. En sus prácticas demoníacas usaban un rosario y veneraban esculturas, eran idólatras. Entonces, esas prácticas, como las más sobresalientes, no son nuevas, son de la mamá, de la abuela, si podemos decir, de la mamá de la mamá. Entonces, de la abuela de todas las otras rameras. Entonces, aquí nos damos cuenta que eso siempre ha estado ahí. El mal, el sistema, siempre ha estado ahí.
la perversidad y la falsa doctrina ha estado ahí siempre y ha sido práctica constante, y a través de las cuales el diablo pues obviamente tiene al mundo entero hoy sumido en la desgracia y pues tristemente en la condenación. También dice el verso 6 del capítulo 17 que estaba ebria de la sangre de los santos. Ebria, o sea, está borracha de tanto cristiano que ha sacrificado, de tanto cristiano que ha matado, en diferentes métodos. Hubo en la época en que se sacrificaban a través de la hoguera, estaba el cadapso, que era un sistema cruel de muerte, estaba la horca, el circo romano, que tanto hemos hablado de eso, y uno que a mí siempre que lo menciono me cuesta decirlo completo porque se llamaba la Santa Inquisición, al punto que yo no puse aquí sino la Inquisición, porque siento cosita para decir Santa Inquisición, pero que fue uno de los últimos métodos más crueles. Estuve mirando en historia y tenía como unas 15 o 20 formas para sacrificar cristianos, y me leí cada una de ellas, y de verdad que uno sí se queda aterrado de cómo Dios es muy paciente y su misericordia es muy grande para esperar todo este tiempo, para castigar tanta maldad y castigar a alguien que ha hecho tanto, pero tanto daño a la sociedad y sobre todo a los hijos de Dios. Entonces, estas son características todavía, 11 características que nos ayudan en el capítulo 17 a dejar claro de qué sistema estamos hablando, de qué sistema político y de qué sistema religioso estamos hablando. Por eso creo que me parece que es correcto no poner un logo meramente y decir estamos hablando de esto. No, me parece que es mucho más diciente y más correcto hablar del sistema, porque el sistema entonces obviamente va a abarcar a quien corresponde abarcar. Si nos montamos solamente sobre un logo, los demás se nos quedan por fuera, y la idea es que yo sí ruego a Dios que el que va a ser castigado tenga que ser castigado, y ruego a Dios que lo que dice aquí el capítulo 18, dadle a ella el doble. Como dice el verso 16, dadle a ella como a ella os ha dado, y pagadle el doble según sus obras. Yo esa oración sí le digo al Señor, por favor, que no se le vaya a olvidar ese pedacito, porque hermano, a nosotros nos ha tocado vivir un buen tiempo, pero aún así muchos hemos sido víctimas de ese sistema. Aquí entonces está parte de lo que esta parte de aquí arriba era lo que llamaban la hoguera. Hermano Rodrigo, yo estaba pensando que más que de pronto las persecuciones, más que las luchas que ha vivido el cristianismo, es el engaño al que sometió a la humanidad. Porque es que eso sí es la tapa, y ha sido como su ganancia, tener a la humanidad engañada, tener a la humanidad sometida a una situación de desconocimiento espiritual por lo menos con su doctrina, es brutal. Sí, claro, muy importante el aporte. Note que es que hay dos cosas que son supremamente crueles y fuertes. La que yo estoy hablando en cómo este sistema ha sacrificado de la peor manera y de la manera más cruel a quienes se oponen a su doctrina. Pero también lo que está diciendo el supervisor, todas las prácticas engañosas con que han hundido al mundo en la perdición y los tienen engañados, y por eso dice, por la muchedumbre de sus abominaciones.
porque realmente son muchas, pero muchas las prácticas engañosas y que el mundo les cree, que lo extraño, estaba viendo un documental donde la persona decía, lo extraño es que el mundo sabe que lo están engañando y lo siguen, y siguen siguiéndolo y siguen creyendo en ellos, porque hay obviamente detrás de eso algo demoníaco, directamente, totalmente demoníaco, y que, repito en serio, yo sí le pido al Señor que ese versículo 6 del capítulo 18 no se le olvide por nada del mundo en el momento de estar ejecutando ese juicio, porque sí hemos sido muy afectados quienes amamos a Dios y obviamente el mundo, y ahí está involucrada mucha de nuestra familia. Creo que todos tenemos todavía familia allá hundidos en ese fango de doctrina falsa, de perversidad, de mundanalidad y de pecado. Entonces, importante. Entonces tenemos aquí la parte de lo que era la hoguera. A veces los ponían boca abajo y a veces simplemente amarraban al cristiano encima, le prendían fuego y pues la persona terminaba primero asfixiada por el humo y pues obviamente asada también por el fuego. Aquí tenemos entonces el Coliseo Romano, en donde pues creo que aquí todos hemos alguna vez leído en la historia de la práctica que había aquí en el Coliseo Romano en tiempo de la iglesia neotestamentaria, la iglesia primitiva. Muchísimos fueron los cristianos que estuvieron aquí. A mí me llamó mucho la atención en la historia, leyendo historia de los cristianos en Locos por Jesús, de un señor llamado Policarpo. Policarpo estaba en un momento en donde estaban tirando cristianos ahí a la arena pues del circo romano con cualquier cantidad de leones sin haber comido por 15 o 20 días. Y cuando a Policarpo lo pusieron al pie de la puerta, los verdugos que lo iban a tirar lo hicieron ver allá y dijeron, mire cómo los leones están devorando a su compañero. Usted se salva de eso si reniega, si maldice su fe, su doctrina y niega a ese Cristo, a ese Jesús. Y Policarpo dijo, ¿cómo voy a negar a alguien que por 86 años me ha hecho tanto bien y ha sido fiel conmigo? Y lanzaron a Policarpo a la arena. Entonces uno encuentra cosas que de verdad lo mueven a uno a pensar muchas cosas. Aquí tenemos el de abajo, la parte inferior, ese se llamaba el potro, esta clase de castigo, de tortura más bien, se llamaba el potro, y dicen que la persona, como ustedes ven, está amarrada de sus 4 extremidades y lo iban templando, hasta que la persona o renegaba de su fe o llegaba el momento en que sus extremidades se arrancaban, se desprendían de su cuerpo, porque la historia dice que llegaban a puntos de estirarse hasta 30 centímetros. O sea, era tanta la presión que se le hacía a las 4 extremidades que se estiraban y ya el dolor en los huesos y en las coyunturas y en los tendones era entonces se arrancaban y de esa manera pues morían los cristianos. Eran muchísimos los métodos que ellos tenían para castigar y para aniquilar los cristianos. Entonces, de los juicios que estamos hablando aquí en el capítulo 17 y el capítulo 18, se van a dar de la siguiente manera. Esto es bien importante ponerle atención. Entonces, la Babilonia eclesiástica es destruida por la bestia, que es lo que estamos leyendo en el capítulo 17, desde el verso 15, 14 en adelante. La Babilonia comercial será destruida en la segunda venida de Cristo, la Babilonia comercial. La Babilonia eclesiástica será aborrecida por la bestia, nuevamente el verso 16 del capítulo 17.
Entonces, ojo a eso porque eso es importante ponerle cuidado. ¿Por qué el anticristo va a exigir que se le adore a él y que se establezca una identidad religiosa? Pues porque acaba de aniquilar el sistema religioso que había estado gobernando y que había permeado al mundo por siglos. Ahora él lo acaba de destruir. Por eso dice, los 10 cuernos que vi y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. La Babilonia comercial es amada por el mundo da la vida por la Babilonia comercial, además porque son muchísimos los que se han enriquecido con la Babilonia comercial. Vaya usted al 20 de julio, vaya usted a Monserrate, vaya usted a Piendamó, vaya usted a Buga, vaya a cualquiera de los tantos lugares, de los miles de lugares que hay en el mundo de adoración, de superstición y de idolatría, y se dará cuenta que son miles los que se han enriquecido y se siguen enriqueciendo a través de su mercadería, y eso pues hablando de minucias, o sea, como se llama, de minoristas, porque negocios por mayor, negocios de oro, negocios de plata, negocios de petróleo, negocios en millones de dólares y de euros son los que se hacen a través de esta mercadería. La Babilonia comercial, entonces el mundo la ama y le apasiona porque produce mucha plata, muchísima plata. Una visita del Papa a un país, eso es muchísima plata la que le produce al sistema, porque son millones de dólares los que se mueven. La Babilonia eclesiástica se fortalece al comienzo de la gran tribulación, porque acuérdense, al comienzo de la gran tribulación, la Babilonia se sienta sobre la bestia, o sea que ella es la que está creciendo y ella es la que está floreciendo y ella es la que se está siendo vista, pero al final, segundos 3 años y medio de la tribulación, la Babilonia comercial será destruida al final de la gran tribulación. O sea que ella en poquito tiempo va a tener 2 momentos, uno de plena gloria, de pleno auge, de fama y de riqueza, pero en poquito tiempo se viene abajo y entonces vienen los ayes del capítulo 18 y viene el ha caído del capítulo 18, el verso 1. Entonces, aquí estamos viendo pues que el juicio para esta señora es muy explícito. O sea, a Juan como que le dedicaron tiempo para que esto quedara bien claro, no solamente en cuanto a su identidad, sino a lo que realmente le va a pasar. Aquí tenemos entonces la Babilonia o la gran ramera en su identidad. Estamos pues hablando de características. Es la reunión, ojo, ¿cómo la identificamos? Es la reunión de todos los pensamientos y teorías teológicas, políticas y de todas las abominaciones de los reyes de la tierra. O sea, todo lo que tiene que ver con este sistema está reunido en ella. De ahí salió, ella es la mamá, por eso se le llama la madre de todas las abominaciones. ¿Ya? Y hablamos también entonces de la verdadera iglesia, que gloria a Dios. La metemos aquí es para que usted nunca se le vaya a ocurrir. Yo sé que no hay muchos, gracias a Dios no hay muchos, pero uno sí escucha por ahí a muchos de esos falsos predicadores diciendo que la iglesia va a pasar por aquí y la hacen ver. Entonces hacen ver una iglesia verdadera y una iglesia falsa, pero ambas están ahí. No, nosotros nos fuimos en el capítulo 4 y no nos verán sino hasta el capítulo 19 y venimos a lo que venimos. Entonces el capítulo, la iglesia, la verdadera iglesia está representada por la iglesia de Filadelfia y la iglesia de Esmirna. Ojo a eso,
mire aquí, pastores, para que, claro, nosotros pasamos por ahí, meramente hicimos una tabla. Ustedes recuerden que hicimos una gráfica, una tablita donde significamos el nombre, la época que representaban, las características del escritor, las características de la iglesia, hablamos también de la censura, hablamos de la exhortación y de la promesa. Recuerdo esas 8 columnas que vimos al comienzo de Apocalipsis. Pero obviamente que esa tabla tiene mucho, pero mucho, mucho más que sacarle. Digo entonces, escúcheme, la verdadera iglesia está representada en 2 tiempos en las 7 iglesias de Asia, en Filadelfia y en Esmirna. A Filadelfia Dios le dijo: te libraré de la hora de la prueba. Ojo a eso, te libraré de la hora de la prueba. Eso es fundamental que lo tengamos claro. Y a Esmirna Dios le dijo: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. O sea que nosotros no tendremos, según estas 2 promesas, no tendremos que pasar por lo que el mundo o algunos falsos predicadores enseñan que la iglesia tiene que pasar por la gran tribulación. Hay 2 promesas aquí tremendas que entonces ya están cumplidas en estas 2 iglesias. A Filadelfia te libraré de la hora de la prueba, y a Esmirna, acuérdense en que Esmirna, si ustedes recuerdan a Esmirna en la historia, a Esmirna se le dijeron que iba a tener 10 días de prueba, 10 momentos difíciles. Esos 10 momentos estaban representados en 10 gobernantes, 10 emperadores romanos que iban a aniquilar, a aplastar. Estamos hablando más o menos de la época de las catacumbas, de la época del circo romano, toda esa época en donde al cristianismo lo aplastaron. Y eso fue la época que le tocó vivir a Esmirna, donde o dejaba de ser cristiano o se moría, y se moría, era toda la familia, todo el que tuviera que ver con usted se moría, porque el propósito era raer, aniquilar y acabar por completo el cristianismo o la herejía, como así lo llamaban, de la tierra. Entonces, a estas 2 iglesias Dios les hizo tremendas promesas que entonces nos aseguran a la iglesia de todos los tiempos, no solamente a ellas 2, sino a la iglesia de todos los tiempos, porque recuerden que dijimos que no, en realidad no son 7 iglesias, porque es que a mí me angustia que a veces interpretamos esto como 7 iglesias. En realidad es una iglesia viviendo 7 tiempos. Es una iglesia viviendo 7 tiempos, 7 épocas, que lo tenemos que vivir todos, colectiva e individualmente lo tenemos que vivir. Ok, entonces importante pues que le pongamos cuidado a esa gráfica que acaba de pasar. El término prostituta, la palabra prostituta, por lo general, quien entrega su cuerpo a actos sexuales ilícitos a cambio de dinero. En la antigüedad habían 2 clases de rameras. 1, quienes practicaban la prostitución por ganancia personal, y las que servían a los adoradores en los santuarios idólatras. Entonces esa era una prostitución religiosa. El término ramera entonces lo consideramos como mujer lasciva, prostituta, mujer que mantiene relaciones sexuales con los hombres a cambio de remuneraciones. De hecho, el vocablo griego porne, ramera, fornicadora, prostituta, proviene de una raíz que significa vender. O sea, es quien se vende, es quien se da a cambio de, pues se traza por algo, por alguna dádiva, por algún precio. Y eso es lo que le pasa a esta señora. Ha cambiado, ha vendido la verdad, la ha prostituido, la ha pervertido,
totalmente. Y entiéndame esto, pastor, yo le voy a decir una cosa. No es porque ellos no sepan cuál es la verdad. Yo tuve la oportunidad de tener una discusión bien fuerte con un señor sacerdote y él se vio tan acorralado que lo último que yo le dije a él, mira, hagamos una cosa, cite la gente a la plaza, cite la gente a la plaza que ellos a usted lo van a atender y vamos los dos a la plaza y le decimos la verdad a la gente. Digámosle la verdad, la gente está ávida de que le digamos la verdad. A lo que él respondió, usted sabe que yo no puedo decir la verdad. No porque no la sepa, sino porque yo estudié para no decir la verdad. Entonces, ellos antes de asumir la sotana, de asumir su vestuario, tienen que hacer un compromiso de nunca decirle la verdad a la gente. A nosotros, en cambio, gloria a Dios, a nosotros nos dijeron la verdad y la verdad nos hizo libres. Y por eso mi predicador es importante que usted no escatime predicar la verdad en los púlpitos, que usted no escatime cada vez que tenga la oportunidad de pararse frente al que sea, a una gran multitud o simplemente a uno o dos, dígales la verdad, porque la conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. La verdad al hombre lo hace libre, pero la religión esclaviza al hombre. La religión entorpece al hombre, la religión embrutece al hombre y el hombre una vez que está metido en la religión es complicado y como estamos viendo, aunque saben, ustedes han oído en estos últimos días la cantidad de denuncias que hay por todo el mundo de curas pederastas y violadores de niños y con prontuarios tremendamente grandes, pero la gente sigue creyendo y hasta salen en los pueblos a hacerse enlichar por el cura. Eso indica que la Biblia siempre ha tenido, la palabra de Dios siempre ha tenido la razón y la verdad. Mientras que la verdad a nosotros nos hace libre, la religión y la idolatría al mundo lo embrutece y cada vez está más hundido en su perversidad. Entonces, qué bueno que nosotros teniendo la verdad, prediquemos la verdad y la prediquemos con el alma y la prediquemos con pasión y la prediquemos sin miedo y le digamos a la gente lo que creemos y lo que predicamos. A veces uno se da cuenta que hay muchos predicadores que tienen miedo de decirle la verdad a la gente porque no vuelve, porque se ofende. Hermano, yo siempre les digo, si usted se quiere ofender conmigo, póngase bravo, pero yo quedo satisfecho de que le dije la verdad. Y cuando uno predica la verdad, uno descansa. Aquí tenemos entonces los tres personajes. Miren estas tres bellezas que tenemos aquí. Entonces, esta es la primera etapa de la gran tribulación. De la izquierda de su pantalla es la primera etapa de la gran tribulación. Entonces, ahí como usted se da cuenta, la señora está montada sobre la bestia. Usted ve que aquí la señora está montada sobre la bestia. Entonces el anticristo aparece y la señora se le acaballa encima. Entonces le dice, bueno, usted necesita mi apoyo, yo lo voy a llevar al poder, pero aquí la que manda soy yo. Y usted sabe pues que ese no es el orden. Ese no es el orden. Hablando de mujer y hombre, pues si me permiten pues la gráfica ahí. Entonces, esta señora se acaballa sobre la bestia, que en este caso es el anticristo. Yo sí quisiera pues que esto quede claro. Este leopardo aquí que tiene 7 cabezas y 10 cuernos, es la reunión, que es este mismo que tenemos de aquí, que sale del mar. Es el mismo sistema que acabamos de ver atrás, que está oso, que está leopardo, que está león y que está dragón. Es una sola cosa, es un sistema político que viene a través del tiempo de los gentiles, profetizado por Jehová Dios a través del profeta Daniel. Entonces es el mismo, es la misma cosa,
aquí ya está llegando a su culminación, pero también a su esplendor. Entonces el anticristo aparece una vez la iglesia se vaya, e inmediatamente esta señora se le acaballa encima. Cuando hablo de señora, acuérdense que mujer en la escatología tiene 3 posibilidades únicamente. O es una nación, o es una religión, o es una mujer de carne y hueso. Aquí no estamos hablando de una mujer de carne y hueso, sino de un sistema religioso. Entonces lo que digo es, el sistema religioso se acaballa encima del sistema político y conquistan al mundo en los primeros 3 años y medio. Entonces, en los primeros 3 años, del capítulo 6 hasta el capítulo 13, hasta el capítulo 11, perdón, el mundo está de rodillas ante ellos dos, sistema político y sistema religioso. ¿Ok? Hasta el capítulo 11. Mano Rodrigo, no me sale la diapositiva, no sé si es solo a mí o es que no está. No, pues ahí sí me quedaría difícil. Pregúntele a los otros a ver qué dicen. No, ahí está bien, ahí está. Sale. Ahí se está viendo bien, se está viendo bien. Bueno, entonces no me asusten porque con estos animales ahí me hacen dar miedo. Repito. Hermanito, discúlpenos, tampoco acá estamos viendo las diapositivas, hermanito. Acá sí se ven. Acá Bueno, también. gloria a Dios. Perdóneme. Está viendo bien, muy bien. Esas bestias pesan mucho y no alcanzan a llegar por ahí. Eso Se ven mis correctamente. Mejor. Se están viendo correctamente aquí. También se está Hay viendo trancón bien. en la vega, hay trancón en la vega. Se está viendo bien, se está viendo bien. No, sí se ven bien, sí se ven bien. Ok, volvemos, ok. Entonces, repito la lección. Digo, aquí a la izquierda de ustedes, primera gráfica, entonces aparece el anticristo una vez la iglesia sea levantada, pero de una vez se le acaballa al sistema político, se le acaballa el sistema religioso. O sea, ella sigue gobernando como hasta ahora lo haciendo porque, hermanos, es importante que entendamos una cosa. Nosotros creemos que los países y los gobiernos del mundo ahora están gobernando. No, señor, gobierna ella. Está gobernando el sistema religioso y cada vez tiene más fuerza. Lo que ellos digan, eso es, eso se hace. Le garantizo que si en esta pandemia aquí los señores curas y los señores arzobispos y estos que tienen, dicen, vamos a hacer misa, hacen misa porque ellos son los que mandan y los gobiernos están arrodillados. Entonces, aquí ella inmediatamente aparece el anticristo, se acaballa ahí y en 3 años y medio tienen el mundo de rodillas, ¿ya? En el mundo de rodillas. Y ya a partir del capítulo 11, recuerden, capítulo 11, donde se mide el templo, verso 1 y verso 2, donde se dice el patio de afuera no lo mida, porque se lo acabamos de dar a este señor para que lo oye 42 meses. Entonces, ahí este señor se da cuenta que ya es amo y señor del mundo, no de una nación, sino del mundo. Entonces, ahora este señor se da la vuelta y pone por debajo a la ramera, como dice el verso 16, y la destruye, la acaba y la quema con fuego. O sea, ese fuego ahí no implica infierno ni hoguera, implica juicio, le hace un juicio, la destruye y presenta una opción mejor, que es la del capítulo 13, desde el verso 11 en adelante, donde aparece el falso profeta con su nueva religión, con su nueva propuesta, y entonces a esta señora la dejan por fuera. Muy bien. El segundo personaje que tenemos aquí, bajo la base de todas estas citas bíblicas, que es el dragón del capítulo 7 de Daniel. Recuerden, el dragón del capítulo 7 de Daniel, que representa a Roma, pero que este dragón también es símbolo de este señor, Entonces entenderá por qué esta señora es tan malvada, por qué esta señora es tan perversa y, como decía el supervisor, por qué es capaz y tiene tanta astucia para engañar con mentiras que son tan fáciles de detectar, con mentiras que son tan fáciles, que no se necesita un detector de mentiras. No necesita la persona ser realmente tan inteligente para detectar las mentiras que esta
esta señora hace, pero ¿sabe por qué es? ¿Y por qué por qué se las compran y por qué se las creen? Porque está influenciado, porque este señor, a la vez que hace parte del sistema, a la vez que hace parte de ese tiempo de los gentiles, está representando al mismo Satanás. Así que la influencia de esta señora es directamente de aquí y eso hace que entonces el mundo sea engañado. Entonces, por eso él está en medio de los dos, porque tiene influencia para acá, pero también tiene influencia para este lado. O sea que tanto a la señora como a este, entonces, tiene la influencia. Por eso ya usted en el capítulo 3 encuentra que el dragón cedió el poder a la bestia. Tiene toda autoridad del dragón. O sea que es el diablo cediéndole toda su autoridad, todo su poder para que un ser humano pueda hacer señales y milagros y cosas que dejen perplejas a la gente, para que entonces, obviamente, el camino de la adoración, porque si se adora al anticristo, se está adorando directamente a Satanás. Y recuerden que vimos que entonces al fin Satanás logra lo que tanto ha querido en toda su existencia desde que estaba en el cielo, de que alguien lo adora. Lo pidió en el cielo a unos ángeles, lo hicieron, pero eso le mereció nada menos ni más que la condenación, ser expulsado del cielo, y estando en la tierra le pidió adoración al mismo Jesús y se la pidió de la mejor, de la única adoración que realmente a Dios le gusta. Y como el diablo sabe cuál adoración le gusta a Dios y cuál es la adoración que Dios reclama, pues él también la pidió. Y por eso en el tercer tiempo de la tentación, cuando Jesús bajaba del monte, ustedes recuerdan que el diablo le dice: yo te doy todas las riquezas del mundo, todos los reinos del mundo me pertenecen. Mira, aquí tengo las escrituras, un señor llamado Adán allá me la cambalachó y aquí las tengo, me pertenecen, pero yo todo esto te doy si postrado me adorares. La palabra postrado que hay ahí en esa porción de la Biblia, en el Evangelio, viene de una raíz griega que es proscuneo, y proscuneo significa tirarse al piso y besar incesantemente los pies de su amo. Mire lo que quería el diablito. Mire nada más lo que le estaba pidiendo el diablo a Jesús. Póngase tírese a los pies y bese mis pies incesantemente, y yo te voy a dar todos los reinos del mundo. Esa es la adoración para los que nos llamamos adoradores. Esa es la adoración, esa es la que se reclama en Juan 4:24, porque adoración no es una acción, adoración es un estado, adoración es estar siempre delante de la presencia del Señor. Adoración, y perdónenme que este no es el tema, pero solamente es una píldora aquí para que la pongan ahí y les sirva para alguna escuela dominical. Amén, amén. Nunca la palabra adoración está relacionada ni con canto ni con música. Nunca en la Biblia usted no la verá nunca relacionada la palabra adoración ni con canto ni con música. Por el contrario, la palabra adoración está relacionada con oración. Y la oración es un estado, no es una acción. El cristiano debe estar en un constante estado de adoración, que fue lo que ya Pablo le recomendó a los salvos del capítulo 12 de Romanos. Os ruego, hermanos, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ahí ya el cristiano viene a estar en un estado. Este Señor, que sabe lo que es la verdadera adoración, le pidió a Jesús: póstrese, proscuneo, tírese al piso, béseme los pies y adóreme, y te doy todos los reinos del mundo. Jesús le respondió con contundencia y como Señor del cielo y de la tierra: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Desde entonces este señor anda buscando quien lo adore, y aquí lo va a encontrar, porque a través del anticristo el mundo entero le va a hacer culto. Será lo último que él logre, pobrecito. Gracias a Dios nosotros ya salimos de ese problema. Y
el tercer agente que tenemos aquí, el de su derecha, es este mismo sobre el que la señora está montada. Aquí lo estamos viendo que apenas sale del mar. Aquí apenas sale del mar, pero como no estamos hablando de él, sino de la señora, por eso no está aquí a la izquierda, sino que aquí estamos mostrando más es a la señora. Este apenas aparece, ella se le encarama encima y lo domina, dominada por este señor que es Diablo y Satanás y que la representa a ella misma según la cuarta bestia de Daniel. Y entonces hay un poder satánico ahí. Los dos vienen influenciados por este caballero, ¿ya? Aquí este apenas sale del mar, o sea que aquí acaba de levantarse la iglesia del Señor Jesucristo acaba de ser llamada al cielo, este aparece y esta señora se le monta encima. Muy bien, vamos a hacer un stop aquí para ver cómo vamos. ¿Cómo vamos, señores? Vamos bien, hermano, vamos bien, gracias a Dios. Muy bien, hermano Rodrigo. Muy buena la enseñanza. Muy bien, entonces continuamos. No hay embolate, ¿no? No, señor, está muy bueno. Está sabrosa. Bueno. Ok. Sigo aquí entonces, a ver si venimos aquí. Sí, ok. Entonces sigo aquí a la bestia de Apocalipsis 17. Ojo pues lo que vamos a ver aquí. El ángel interpreta la visión de la bestia de dos maneras distintas. Ojo. Uno, como 7 montañas, identidad institucional. Ojo, estas 7 montañas, entonces la señora está siendo interpretada como identidad institucional. Y hablaría entonces de Roma, que está representada en 7 cabezas, que entonces sería el imperio del que estamos hablando. Y 2, como 7 reyes, identidad de gobierno, y entonces estaríamos hablando de el anticristo. Mire lo importante de cómo el ángel interpreta la visión que se le está dando a Juan. Entonces, en las 7 montañas está hablando de una identidad institucional. Entonces, la institución, Vaticano, está ahí y está representada también en esas 7 cabezas, que es el imperio religioso. Y lo implica también como 7 reyes. 7 reyes, pues obviamente rey es gobierno, y entonces ahí estamos identificando al anticristo. O sea que ella proporciona el anticristo. Ella proporciona el anticristo. Otra cosa que nos serviría para identificar que el anticristo tiene una nacionalidad y que tiene un gentilicio. ¿Ya? Entonces, de esa manera, a Juan se le describe la identidad de esta señora, ¿vale? Aquí tenemos entonces, se denomina iglesia, ella se denomina iglesia, pero no lo es. La Biblia la llama la ramera. Qué bueno que la Biblia sea tan clara en estos asuntos. Entonces, ella se identifica como iglesia. Y yo no sé si a usted, pero a mí todavía, o a mí personalmente no todavía, sino a mí a ratos me molesta y me siento un poquito incómodo cuando los noticieros salen a decir, la iglesia dice. Y yo digo para dentro de nosotros, ¿cuál iglesia? Porque es que hay otra, que esa sí es la verdadera iglesia, pero el mundo sigue viendo así, el mundo sigue pensando así, obviamente porque ella está caballada encima de ellos. Entonces, todos están vendidos y le deben tributo y le deben honores. Y entonces cuando uno entiende eso, pues ya uno como que se queda quieto, pero en el vivo sé lo que uno tiene por lo que uno sabe y cree, pues entonces cuando uno oye esas cosas como que le molesta. Entonces se denomina iglesia, pero no, por eso ese no está en mayúscula y grande para que lo reafirmemos. No lo es. La Biblia la llama la ramera. Es la reconstrucción simbólica de Babilonia. Ojo a eso, que eso lo va a hablar todo el capítulo 18. El capítulo 18 va a hablar explícitamente de una ciudad llamada Babilonia, pero ya dijimos que se llama Babilonia es porque practica todas las supersticiones de la Babilonia histórica,
de la época antes del diluvio, después del diluvio y de la época de la esclavitud del pueblo de Israel en Egipto. Es el Imperio Romano renacido, ¿ok? Entonces esta señora a quien se le llama la ramera es el Imperio Romano renacido, o mejor dicho, es la cabeza sanada. Las 7 cabezas, que una estaba herida de muerte, es la cabeza sanada y está reviviendo. Es la reunión de todas las mujeres de Cantares 6:8, 60, 80 y las doncellas sin número. 60 son las reinas, 80 las concubinas y las doncellas sin número. Es la reunión de todas esas viejas, por eso se llama la madre de todas las prostitutas. Ahí está. Es el imperio religioso representado en la 4ª bestia de Daniel capítulo 7. Acuérdese, león, oso, leopardo y dragón. Este es el dragón del que acabamos de hablar. Es el imperio político llegando a su fin. Entonces aquí está a punto de desaparecer. Acuérdense que tiene 2 tiempitos ahí cortiquitos, uno para subir hasta la cúspide y el otro para venirse abajo como coco. Es la gran ciudad de Roma, según el verso 18. Mire que es que, hermano, esto es claritico. Es solamente uno ponerse a deshuesar el texto, sacarle el hueso al texto y para que quede lo que tiene que quedar, y ahí está clarito. El desierto que se menciona en el verso 3 implica el estado en el que va a quedar, o sea, va a quedar en ruinas. El desierto al que se está refiriendo ahí, me llevó al desierto, implica, venga y dése cuenta el estado caótico de miseria digna de compasión, como va a quedar la señora que se vestía de púrpura, la señora que vivía en palacios de oro, la señora que tenía dominado al mundo entero y a las aguas del mundo entero, y que se mofaba de vivir vestida y que nunca había estado de luto. Venga y mírela. Desierto, estado caótico en todos los aspectos, va a quedar vuelta una miseria. ¿Qué más decimos de esta señora? Estamos en el verso 5, Babilonia la Grande, la madre de todas las rameras y de las abominaciones de la tierra. La fuente de toda la religión falsa, ahí está. Toda. Cualquier religión, desde satanismo para adelante, está ahí. O sea, no hay otro origen. Usted no puede decir que esto salió de allí. No, esta señora es la mamá de todas las supersticiones. Pero también cuando decimos la madre de todas las rameras, estamos hablando del ecumenismo consolidado. O sea, aquí llegó este señor a su punto cumbre. O sea, todas las religiones, así como todas han salido y han hecho su choza aparte, y entonces han puesto diferentes clases, razones sociales, muchísimas, 33,000 razones sociales. En un determinado momento les toca, por palabra y por profecía de Dios, reconocer y meterse debajo de las naguas de la mamá. Entonces, a eso es que el mundo religioso, y a eso es que la propuesta, yo no sé si ustedes supieron, en mi caso personal, me escuché el sermón del Papa Francisco en el mes de septiembre. Me causó curiosidad la propuesta, me escuché la propuesta y él tenía citada una reunión para el 14 de mayo, ahorita el 14 de mayo que pasó, en donde estaba invitando al mundo, a todo líder. Él dijo, todo el que se sienta líder, lo invito el 14 de mayo aquí al Vaticano para la nueva propuesta de reeducación, de educar a la nueva generación para aprender a vivir en la casa común. Y tiene esa propuesta una cantidad de cosas, los analíticos religiosos, los analíticos políticos, los analíticos, de diferentes áreas, han cogido ese sermón y esa propuesta y le han hecho una cantidad de análisis. Desafortunadamente, o más bien afortunadamente, el Señor sabe cómo hace las cosas,
esa reunión estaba para ahorita, para el 14. Yo estaba muy pendiente de poder saber qué pasó. Se trasladó para octubre de este año, está para octubre 11 al 17. Ojalá anote esa fecha y usted, pastor, esté pendiente ahí porque ahí se van a discutir cosas serias con respecto a esta palabrita, señores. Con respecto a esta palabrita y con respecto a nuevo orden mundial. Ahí se van a discutir cosas muy importantes. Entonces, la fuente de toda falsa religión, falsa fe, falsa creencia, falsa doctrina, ahí. Entonces no se ponga a buscarle esto de dónde viene, no, sale de ahí. Estamos hablando desde la Babilonia, porque si usted se para en la Roma de hoy, te dirán, no, pero hermano, es que esta religión es vieja. Sí, estamos hablando de la mamá, o sea, la abuela de todas estas señoras, estas muchachas que hay aquí, la mamá de esta vieja que está aquí, es la Babilonia antigua. Entonces, no comience desde aquí porque no le va a dar el resultado, pero si comienzas desde allá, por eso los 2 capítulos están haciendo el ejercicio. Entonces, ojo a eso porque ahí vienen cosas importantes. Los cuernos destruyen, ya lo he mencionado, creo que no me voy a detener, estoy parado ya en el capítulo 16, versículo 16, capítulo 17. Muy bien. Así nos quedaría entonces el cuadro del capítulo 17. En el 16, 4, entonces aparece la señora. En el 16:3 aparece este señor, que es el que sale del mar. En el 16:6, pues esta señora está embriagada de la sangre de los mártires, que es esta escena que tenemos como macabra aquí arriba. En el 18, entonces dice que tiene su asiento en alguna parte del mundo. Aquí está el Vaticano o Roma, aquí en esta parte. Y aquí está entonces que el anticristo la destruye como sistema religioso, lo destruye para él poder establecer su propia religión, que ya se da en el capítulo 13. Muy bien, señores, llegamos al capítulo 18. El capítulo 18 tiene la analogía y está sobre la base de esta Babilonia, la Babilonia de los jardines, la Babilonia que llegó a ser una de las bellezas del mundo, ¿cómo se llama? De las 7 maravillas del mundo. Esa Babilonia está representando aquí en el capítulo 18 el juicio del imperio o del sistema comercial y político. Aquí se viene abajo eso. Todo el comercio, que es casi todo, mis pastores, las empresas tienen pactos, por eso hacen donaciones tremendas a este imperio, donaciones económicas fuertísimas. Los gobiernos del mundo, todos, no hay gobierno pobre en el mundo que no le aporte a ellos. Tienen que hacerlo para poder tener también de allá para acá privilegios, porque eso da poder político, da poder religioso, da poder social. Entonces, esta señora imperialista en cuanto a lo político y a comercio, entonces viene aquí el juicio. Recuerden que la palabra Babilonia, pues eso sí la conocemos todos, tiene un significado bastante fuerte, confusión. Esta es la que confunde a todo mundo. El versículo 1 del capítulo 18 entonces hace referencia a esto, que hay que ponerle cuidado. Estas cositas no se pueden obviar, porque uno dice, otro ángel, uno igual. No, ni es uno de los 6 del 15, ni es uno de los 7 del 16, sino que este es otro ángel. Y dice claramente que tenía poder, que tenía autoridad, indicando entonces que el juicio es más fuerte, más severo, más contundente, más veraz. Eso es importante tenerlo en cuenta. A veces uno pasa, le dice, otro ángel. No, póngale cuidado porque tiene su connotación. Implica mayor severidad en el juicio. ¿Y qué dice? Después de este vi otro ángel descender del cielo con gran poder a la tierra, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó a gran voz, con voz potente, diciendo, ha caído la gran Babilonia,
y se ha hecho habitación de demonios, mire, de demonios, guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Aquí viene entonces el acabose para esta dama, para esta señora. Bueno, dama no paga decirle, para esta señora, y viene entonces la parte que más les va a doler, porque la religiosa no les va a doler tanto como esta, que es la con la que se han hecho recontra ricos. La Babilonia con frecuencia es mencionada en su mayoría de veces con un sentido más amplio que la Babilonia histórica. Entonces estoy hablando de Babilonia, la expresión Babilonia tiene mucho más connotación que la mera histórica. Aquí hay dos tiempos para esta señora. Entonces aquí está la Babilonia política, es el imperio confederado en la bestia, o sea, los 10 cuernos, esa es la Babilonia política, y está la Babilonia religiosa, que tiene que ver con el poder ecuménico, ya totalmente consolidado. Todas las muchachas que salieron de ahí, otra vez vuelven ahí. Entonces, aquí estamos, mamá, que ordena, aquí estamos para obedecer, porque pues así está establecido. Eso es lo que va realmente a hacer el ecumenismo, es traer todas las señoras que, acuérdense, los que son viejitos conmigo, ustedes recuerdan por allá en el 85, 86, como desde los 80 para adelante, ustedes recuerdan que comenzó una evangelización en el mundo, no solamente en Colombia, en el mundo, y uno se encontraba misioneros por los caminos, así como nosotros hacemos que sale uno a evangelizar por las veredas. En esa época se encontraba uno misioneros por el camino, evangelizando gente y haciendo reconquista de la gente. Ahí, a partir de ahí, mayormente comenzó, ustedes se dan cuenta que comenzaron a popular religiones por todas partes y religiones de todos los nombres y de todos los colores. Pues era esta señora sacando gente, poniendo chozas por todas partes, que se parecieran al cristianismo, al pentecostalismo, que se parecieran a algo así, parecido a esos pentecostales, porque recuerden que en el Ecuador, en El Salvador, perdón, en El Salvador un obispo salvadoreño capacitó a un mundo de muchachos, un mundo de jóvenes, y los equipó con cámaras de video, con grabaciones, con cámaras de fotografía, con tomar nota, y los mandó por todas las iglesias del nombre. Vayan a las iglesias evangélicas del nombre y yo necesito que ustedes me traigan el culto pentecostal copiado, o sea, que me traigan la copia original del culto pentecostal, porque necesitamos descubrir por qué a esa gente le crecen tanto las iglesias y por qué no hay nada que lo detiene. Así que este obispo salvadoreño mandó a todas las iglesias secuaces, mandó allá gente a copiar el culto, y entonces el uno decía, oran de pie, levantan las manos, cantan duro, tienen batería, tienen organeta, tienen vocalistas, el pastor baja y impone las manos. Bueno, copiaron el culto a la perfección. Le llevaron toda esa documentación al obispo salvadoreño, y el obispo salvadoreño escribió un libro que se tituló Hagamos como los pentecostales. Así que él, ¿qué fue lo que hizo? Escribió ese libro para enviárselo a todos los beatos, a todos los curas, a todos los que estaban en el servicio, para que transformaran la misa. Y por eso ustedes ven que desde hace unas décadas para acá la misa se transformó. Entonces tienen piano, y tienen coristas, y tienen gente que canta, y cantan alabaré y hacen palmas. Eso salió de ahí. Entonces hagamos como los pentecostales. El misionero que estaba para la época en El Salvador, uno de esos libros cayó en las manos del misionero. El misionero se lo leyó todito, y cuando terminó de leer el libro, Hagamos como los pentecostales, él cogió el teléfono, porque ahí estaba el teléfono del obispo, lo llamó y le dijo, señor obispo,
para felicitarlo por su libro. El culto pentecostal le quedó perfectamente plasmado, pero como usted dice en el libro que es por eso que los pentecostales crecemos y que nadie lo detiene, pues tengo que decirle y decepcionarlo que no es por eso que los pentecostales nos crecemos tanto, desarrollamos tanto y no hay nada que nos esté, no es por el culto. Y entonces el obispo le respondió, ¿cómo así? ¿Hay más? Y él le dijo, sí, señor, es el poder del Espíritu Santo que actúa a través de cada predicador y de cada miembro de la iglesia. Ese es el que nos hace crecer así y esa es la fuerza que no nos detiene, porque andamos anunciando la verdad de Jesucristo. Entonces, miren lo importante, señores, de entender por qué esta señora hizo lo que hizo. Entonces, ella sacó todas esas iglesitas, toda esa gente con diferentes nombres para que la gente creyera que eso era evangelio, y por eso usted ve que esos evangelios no transforman a nadie, porque simplemente son chozas de esta señora. Por eso se llama la madre de todas las rameras. ¿Y por qué son rameras? Porque tienen y creen en más de un Dios. Eso es prostitución espiritual. Creen y tienen más de un Dios. Jehová Dios dijo, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Muy bien. Aquí viene el último llamado que se le hace a Israel. Es el último, escuchen eso, el último llamado que se le hace a Israel, y se le dice, salgan de ella. O sea, si todavía queda algún judío en alguna parte de la tierra, del mundo, del universo, quítese de ahí porque lo que va es candela, mano. O sea, salga de ahí porque para que ustedes no sean castigados y no participen. Mire lo que dice el verso 4. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes ni de sus pecados, ni recibáis la parte de sus plagas. O sea, ojo, porque lo que va es plaga, va granizo, va sangre, va fuego, va de todo. Y entonces, por favor, si todavía queda alguien por allá, sálgase de ahí. Es la invitación que se le hace a el pueblo judío. Dije al pueblo judío. Hay hermanos que le aplican esto a la iglesia. Salid de ella, pueblo mío, y no toquéis el mundo. Eso no es para la iglesia. La iglesia hace rato está en el cielo. Entonces, ojo con eso. Muy importante que lo tengamos en cuenta. Entonces, el último llamado a Israel. Aquí viene entonces el juicio en el comercio y a los comerciantes de la Gran Babilonia. Usted ve que los que andaban en el mar, los que comerciaban por los aires, por tierra, a todos se les vino abajo. Dice, ninguno compra sus mercaderías. Pues el anticristo la acaba de destruir, o sea, la religión acaba de desaparecer y hay una propuesta nueva. Entonces, ya para qué Cristo, ya para qué rosario, ya para qué cadena, ya para qué ungüento, ya para qué aguas benditas, ya se acabó y todo mundo se viene abajo. Eso lo dice claro todo el capítulo 18, ¿ya? Desde el verso 9 en adelante viene el lamento de los reyes de la tierra y de los mercaderes, de los que compraban y vendían, y hay un ay, dice, parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo, ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino su juicio. Note la expresión de tiempo que hay ahí. Así como media hora de silencio en el cielo implica algo insuficiente, aquí en una hora implica que eso se desvaneció de la noche a la mañana. Y viene entonces el grito del ángel en el verso 21. Hay un ángel aquí, verso 21, dice, y un ángel poderoso, otra vez, importante tener eso en cuenta, y un ángel poderoso tomó una piedra como una gran piedra de molino y la arrojó en el mar diciendo, con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la ciudad,
y nunca más será hallada. Y aquí se acaban las fiestas, San Pedro, Luna Nueva, Virgen del Carmen, Virgen María, todo eso se acaba. Voz de arpista, voz de músico, voz de flautista y trompeteros no se oirán más. Y viene el juicio. Entonces, esa piedra de molino implica el ímpetu y la severidad del juicio, y se ve representado en lo que dice el ángel en el verso 2, ha caído, y se ve representado en el ay, ay, ay. Ese es un ay de lamento. Miremos eso. 1. Es una iglesia con poderío mundial. Gobierna sobre pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. 2. La gente conoce sus prácticas abominables, pero continúan embriagadas por su engaño. 3. Su sede principal se encuentra en Roma, la ciudad de las 7 colinas. 4. Sus obispos y cardenales se visten de color púrpura y rojo escarlata. 5. Utiliza la copa o cáliz de oro en sus misas y poseen mucho oro y piedras preciosas. 6. Muchas iglesias han salido de ella y pronto volverán a unirse ecuménicamente. 7. Realizó grandes matanzas y persecuciones de cristianos. Una de ellas fue llamada Santa Inquisición. 8. Es una iglesia que dominó el mundo, luego perdió el poder y pronto lo retomará. 9. Los presidentes de las mayores potencias del mundo le entregarán el poder y de esta manera volverá a retomar el gobierno mundial. 10. Su número es el 666. Vale, el cuadro entonces de el capítulo 18 nos queda de la siguiente manera. Entonces está aquí la Babilonia histórica, el ángel poderoso que viene ejecutando el juicio. Esa Babilonia histórica va a representar la Babilonia comercial. Aquí tenemos toda su santería. Se le hace el último llamado a Israel para que si todavía queda uno por allá, que está muy amañado, salga o lo que le va es juicio. Viene el significado de la Babilonia, que es confusión, y la sentencia cruel va a ser así, impetuosa, como tirar una piedra de molino al fondo del mar. Así nos queda entonces la gráfica del capítulo 18. Mis pastores amados, esto era lo que tenía para el día de hoy. Espero haber podido contribuir en el conocimiento, en las notas de alguno. Gracias por escucharnos, gracias por estar ahí.